Capítulo 7. Puedo ver crecer el pasto. El futuro del futuro de los datos. Chris Anderson es una influyente personalidad del mundo de la tecnología que durante muchos años fue editor de la revista Wired, un auténtico faro para el universo tecnonerd. En junio de 2008 escribió un provocador artículo de Wired titulado "El fin de la teoría, el diluvio de datos hará que el método científico sea obsoleto", una encendida defensa del potencial de Big Data y los algoritmos y la profecía de un auténtico cambio de paradigma. Los algoritmos haciéndole cosquillas en los talones a Newton, Darwin y Einstein. Dice Anderson, basta de una vez con la teoría del comportamiento humano desde la lingüística a la sociología. Olvídense de la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? El punto es que lo hacen y que podemos registrarlo y medirlo con una precisión antes impensable. Con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Más allá de la revolución mediática causada por sus dichos extremos, nadie se toma ni demasiado en serio ni demasiado literalmente su apuesta, pero también es cierto que nadie la ignora. Este último capítulo, con un tono reflexivo, los invita a pensar en qué es lo que ven o no ven los sectores más escépticos del Big Data respecto del futuro y también cuáles son las razones que esgrimen los fundamentalistas de Big Data para fundamentar sus usos y entusiasmos. Fragmento titulado Big Data no es todos los datos. Hacer una muestra aleatoria en la época de Big Data es como usar un caballo en la era del automóvil, dice Schopenhauer y Kukiar en su sobreentusiasta libro sobre el tema, titulado Big Data, la revolución de los datos masivos. Los autores no son precisamente cautos en relación con la postura de Anderson sobre el fin de la ciencia y la teoría. Por el contrario, abrazan la idea de que estamos cerca de tener todos los datos, lo que los lleva a opinar que la muestra, los experimentos y otras estrategias de la ciencia tradicional son cosas del pasado. Los talibanes de Big Data hablan con frecuencia de N es igual a todo. En relación con esta idea, la letra N es asiduamente usada en estadística para referirse al tamaño de la muestra. La sección anterior enciende una luz de alarma sobre la falsa promesa de la cantidad de datos debido a los cortocircuitos entre la energía de Big Data y los requisitos de la ley de grandes números, que dice que bajo ciertas condiciones se puede aprender tanto de la población como se desee si se dispone de una muestra lo suficientemente grande. En esta sesión subiré la apuesta para intentar convencerlos de que por más datos que genere Big Data, no hay forma de que lleguemos a tener todos los datos, satisfagan o no los requisitos de la ley de grandes números. Vayamos a un ejemplo. Si para evaluar la efectividad de hacer dieta comparásemos el peso de fulano, que sigue puntillosamente un régimen para adelgazar, con la de mengano, flaco por naturaleza y que en su vida se preocupó por su alimentación, muy posiblemente nos daría que fulano es más obeso que mengano, por lo que algún disparatado querrá concluir que la dieta no funciona. ¿O acaso no es cierto que la hacen los más gordos? Tampoco servirá comparar a fulano antes y después de hacer dieta. Posiblemente el régimen lo haga bajar de peso, pero quizás también el descenso se deba tanto a la dieta como al plan de CrossFit que siguió al pie de la letra a la par de las indicaciones de su nutricionista. En cualquiera de estas dos circunstancias, fulano y mengano, antes y después de hacer dieta, estamos comparando peras con manzanas. En el primer caso, las razones por las que fulano inicia una dieta son las mismas por las cuales mengano no las hace. Uno estaba excedido de peso y el otro no. Entonces, la comparación entre fulano y mengano refleja tanto el hecho de que uno hace dieta y el otro no, como que fulano pesa más que mengano, más allá de la dieta. En el segundo caso, se nos mezclaron los efectos de la dieta con los de otros esfuerzos que hizo fulano para bajar de peso. La evaluación de la efectividad de hacer dieta parece estar atada a la posibilidad de comparar manzanas con manzanas y peras con peras. ¿El fulano que hace dieta con el fulano que no hace dieta? ¿O el fulano antes y después de hacer la dieta, pero sin haber hecho otra cosa que interfiriese con su peso? ¿Ser o no ser? Dice el famoso soliloquio de Hamlet, sugiriendo
que las comparaciones de manzanas con manzanas son virtualmente imposibles, ya que parecen requerir que exista fulano haciendo dieta y también fulano no haciendo dieta y ser y no ser. La tenemos complicada. En el jardín de los senderos que se bifurcan, Jorge Luis Borges plantea un laberinto en el que convive una infinita trama de tiempos que se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, y que abarca todas las posibilidades. En el laberinto de Borges es muy fácil evaluar la efectividad de hacer dieta. Se trata de buscar al fulano que hizo dieta y compararlo con el fulano que no hizo dieta, manzanas con manzanas. Pero como les adelantamos, la realidad es mucho más difícil, ya que solo una de las circunstancias es observable. Es uno o es el otro, pero jamás los dos. El diseño de experimentos es uno de los grandes logros de la ciencia moderna. Su esencia consiste en aislar el canal a través del cual una cosa afecta a la otra. En este sentido, un agrónomo asigna fertilizante a una parcela y no a la otra, pero garantizando que ambas tengan la misma cantidad de luz o agua, de modo que, luego del experimento, las diferencias en el crecimiento de las plantas se deban fundamentalmente al fertilizante. El experimento es un intento de reconstruir el laberinto borgiano. Si está bien diseñado, es como si una parcela fuese exactamente la otra, salvo por el fertilizante, lo que resulta una comparación de peras con peras. La implementación de experimentos bien diseñados ha permitido avanzar a pasos agigantados a las ciencias tradicionales como la medicina o la biología, y con el rezago esperable, también a las ciencias sociales. Sin los cuidados necesarios, Big Data es una enorme muestra de pedazos del laberinto borgiano, de fulanos y menganos, y tal vez miles de millones de personas que hicieron dieta o no, pero nunca, jamás, de la misma persona que hizo y no hizo dieta. No existe forma de que Big Data revele los senderos no transitados. Por su naturaleza observacional, basada en la observación de comportamientos, solo muestra resultados de acciones y no de sus correspondientes acciones contrafácticas. Los terabytes de datos de usuarios de una autopista, tal vez captados por sensores y de forma habitual, puedan decir muchísimo de ellos, pero casi nada de los que decidieron no usar una autopista. Y a los efectos de la política pública, la información de ambos grupos es crucial. El objetivo central de un experimento es crear información contrafáctica, no observada, porque como ya dijimos, es inobservable. Entonces, desde el punto de vista de la determinación de causas y efectos, no existe forma de que Big Data pueda aportar todos los datos, porque solo observa nuestras acciones y no nuestros contrafácticos. Big Data nunca es todos los datos. Esto no elimina el potencial de Big Data, sino que lo relativiza. Es el trabajo inteligente del científico el que deberá usar el potencial de los muchos datos para explorar cuestiones causales. Es muy posible que Big Data ayude considerablemente al diseño de experimentos, a la construcción de contrafácticos o a la detección de datos que, si bien de origen observacional, se comporten como si hubiesen sido generados por un experimento y sirvan para entender canales causales. Sí, es raro usar caballos en épocas de automóviles, pero aprender relaciones causales mirando datos es como pretender inferir las leyes de la mecánica viendo pasar autos, por muchos que sean. Fragmento titulado "Quiero tener 1.000.000 de amigos". Allá por los años 70, Roberto Carlos cantaba a los gritos su deseo de tener 1.000.000 de amigos. Lo que nunca imaginó el popular cantante brasileño es que lo que hace casi 50 años era una simple figura poética, ahora en la realidad tangible tiene 720.000 seguidores en Twitter. Solo se trata de esperar un poco y ser más permisivo con la definición de amigo para que vea alcanzado su objetivo en un tiempo no muy lejano. Y si, como dijimos al principio en la introducción, los datos de Big Data son agua, las redes sociales serían algo así como las cataratas del Iguazú de la información. Facebook, Instagram y el propio email han cambiado radicalmente la forma en que interactuamos. También la definición de amigo.
La revolución de Big Data es que cualquier red social está en condiciones de medir tanto la cantidad de amigos como la amistad a través del análisis de las múltiples interacciones de sus usuarios. Esta sensación de gran hermano que todo lo vigila y lo mide es uno de los fantasmas del aluvión de datos. El miedo es que los algoritmos pasen de estudiar nuestros comportamientos a modificar radicalmente, a moldear nuestros gustos y voluntades al servicio de algún oscuro fin que va desde comprar cierta marca de shampoo hasta votar un político. Se trata de una pelea de algoritmos versus humanos. Por un lado, los usuarios de las redes tienen cierto control sobre la decisión de con quién interactuar. Así, bloqueamos al insoportable compañero de secundaria que llena su muro de mensajes proselitistas y ponemos like en Face o Instagram a quienes nos caen en gracia. Desde este punto de vista, si tenemos 1 millón de amigos en las redes sociales, es más o menos porque queremos. El problema es que este mecanismo de autoselección tiende a crear en lo que la jerga se llama cámara de eco informativo, donde una persona está sobreexpuesta a información de personas demasiado similares. Pero por otro lado, están los algoritmos que al analizar con quiénes interactuamos y de qué forma, intentan retenernos en las redes sociales tanto con fines honestos como de los otros. En la jerga se dice que los algoritmos generan filtros burbuja, es decir, muestran a las personas material que esa persona querría ver, ocultándoles información relevante y aislándolos en una suerte de burbuja ideológica y cultural. Cuenta un mito popular que allá por 1930, al presidente argentino Hipólito Yrigoyen, sus colaboradores le editaban un diario expresamente diseñado para que solo viera lo que él quería ver. La operatoria de las redes sociales parece ser una versión 2.0 del diario de Irigoyen. Los mecanismos de autoconformación de grupos que prefieren lo homogéneo a lo heterogéneo y la dinámica de los algoritmos sugieren que más que el contenido de una red global y diversa, cuando abrimos Facebook, Twitter o Instagram, en realidad nos enfrentamos a un diario de Irigoyen armado a la medida de cada uno de nosotros. Pero es relevante señalar que esto de la conformación de grupos similares que intentan influirse entre ellos no parece ser una idea demasiado nueva y tal vez sea tan vieja como las mismas interacciones sociales, en formato de suscripciones de revistas, constitución de clubes deportivos y sociales, grupos de fans, entre muchas otras instituciones que agrupan gente de intereses comunes. Por lo tanto, es válido preguntarse en qué medida la irrupción masiva de las redes sociales ha contribuido a aumentar la polarización entre grupos de interés más de lo que ya hacían las instituciones y los medios tradicionales. En un polémico estudio publicado en la revista Science, los científicos de datos de Facebook encuentran resultados sorprendentes en relación con estas cuestiones. El estudio se basa en alrededor de 10 millones de usuarios de Facebook en los Estados Unidos. Estos investigadores estudiaron milimétricamente cómo se interrelacionaban estos usuarios, sus preferencias ideológicas, de izquierda, derecha, etc., y la forma en que comparten información y dan likes. De forma paralela, estudiaron cómo operan los algoritmos que Facebook usa para filtrar la información entre usuarios. Varios resultados sorprendentes emergen del estudio. El más llamativo es que la conformación de cámaras de ecos o burbujas informativas parece resultar de las elecciones de los usuarios más que de los algoritmos que eligen qué noticias mostrar y qué no. Es decir, no es tanto el gran hermano el que decide las noticias, sino el resultado de nuestras propias interacciones, como si cada uno de nosotros, en cooperación con nuestros amigos, nos autoescribiésemos nuestro propio diario de Irigoyen, proviendo lo que nos gusta y escondiendo lo que no. El otro resultado sorprendente es que el círculo de amigos de la mayoría de los usuarios de Facebook estudiados es bastante más diverso de lo que se sospecha. Aproximadamente el 20% de los amigos pertenece al espectro contrario de las creencias ideológicas, es decir, de acuerdo a
al estudio, un progresista tiene un 20% de amigos conservadores y viceversa. Esto sugiere que el cruce de links y operaciones entre sectores es mayor que el que se pensaba, lo que relativiza la importancia del efecto cámara de eco antes mencionado. Las críticas del estudio no tardaron en llegar. En primer lugar, para muchos analistas los resultados son sospechosamente favorables a la postura de Facebook, en el sentido que lo eximen de culpa en lo que se refiere a contribuir a la polarización de la sociedad y a manipular opiniones. En segundo lugar, muchos críticos señalan varios problemas metodológicos, en particular con la falta de representatividad de los casos estudiados. Otros, en cambio, valoran positivamente que la propia empresa haga un estudio que es sometido al arbitraje de la comunidad científica. El 17 de marzo de 2018, los diarios The Guardian y The New York Times desataron un tsunami mediático al revelar una enorme filtración de datos privados de Facebook que fueron utilizados con fines de manipulación política. Todo parece haber comenzado en apariencia por un inocente app desarrollado por un científico de datos de la Universidad de Cambridge, que luego fue cedida a la empresa Cambridge Analytica para que la usen con fines puramente científicos, tal vez como la del estudio que mencionamos antes. La app en cuestión permitía recoger información sobre un grupo de usuarios de Facebook que voluntariamente participarían en el estudio. Pero el diseño de Facebook permitió a Cambridge Analytica recuperar información de los respondientes y también de todos sus contactos. El soplón arrepentido de esta historia de Cambridge Analytica informa que de esta forma los datos de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook fueron explorados por Cambridge Analytica para influir en las campañas de políticos como Donald Trump, Ted Cruz y en el episodio del Brexit en Gran Bretaña. El escándalo fue mayúsculo y tuvo un fuerte impacto sobre la confiabilidad de Facebook y en general sobre la estructura de las redes sociales. Una importante cuestión metodológica es si es posible estudiar estos fenómenos sin cruzar barreras éticas y morales. La ciencia demanda una transparencia metodológica e informativa que, más allá de las críticas, fue utilizada con fines válidos en el caso del estudio de los científicos de Facebook y espurios en el caso de Cambridge Analytica. Esta difícil cuestión recuerda la famosa paradoja del barbero de Bernard Russell. En una aldea, un barbero le corta el pelo a todos los que no se lo cortan a sí mismo. Y la pregunta es, ¿y entonces quién le corta el pelo al barbero? La paradoja surge de que el barbero incumple la regla cortándoselo a sí mismo y también no cortándoselo. En este sentido, ¿es posible que los datos de Big Data se estudien a sí mismos? ¿Existe alguna garantía de que Facebook, Twitter o Instagram puedan proveer sus datos y estudiar su propia influencia sin, a la vez, generar resultados sospechosos o severos conflictos éticos? El estudio de la capacidad de persuasión de las redes sociales y de cómo éstas implementan o sustituyen otros canales de influencia política o comunicacional es un tema extremadamente delicado y un gran desafío para Big Data. Fragmento titulado Right Data. Lo había visto en tapas de discos, libros y revistas, y al comienzo de algunas series y películas, pero jamás en un paper científico. El artículo de Davidowitz, publicado en el prestigioso Journal of Public Economics, comienza diciendo: esta investigación usa palabras de búsquedas de Google que contienen lenguaje sensible. Me referiré a ellas usando un código. Los interesados pueden ver las palabras exactas en la tabla B1 y así, en el medio del texto aparecen frases como el análisis se basa en la frecuencia de búsqueda de los términos palabra 1 o, en menor medida, palabra 2 y que recuerda al pip que Charly García usó en Peperina, para no decir huevos, para esquivar los guadañazos de la censura durante la última dictadura militar en la Argentina. Las palabras en cuestión son términos que se usan en inglés para referirse peyorativamente a los afroamericanos. La cuestión racial es sensible en los Estados Unidos y la madre de muchas disputas históricas que, a la luz de varios acontecimientos políticos recientes, no solo no tienden a desaparecer, sino todo lo contrario. Dice el autor: el 20 de enero del 2009 me encontraba volando hacia una ciudad cercana a Chicago, donde recurrentemente dictó clases.
Mi principal preocupación eran los casi 70 grados de diferencia de temperatura entre el verano de Buenos Aires y la crueldad del invierno de mi destino final. Absorbido en esos pensamientos, bajé del avión en Washington para tomar la escala final a Chicago y me sorprendió ver el aeropuerto repleto del cotillón que les gusta usar a los estadounidenses para celebrar eventos históricos. Ese día asumía Barack Obama, el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos. No resistí la tentación de comprar una remera de Obama 2009 que todavía conservo. Para ese entonces, una pregunta que todos los politólogos se hacían era ¿qué rol había cumplido la cuestión racial en relación a Obama? Muchos interpretaban el resultado de las elecciones como una clara señal del progreso. Los Estados Unidos habían dejado atrás el oscuro pasado de prejuicios, a tal punto que sus ciudadanos no tenían problemas en elegir como presidente un candidato negro. Los más cautos relativizaban esta cuestión y argumentaban que el verdadero factor explicativo del resultado era el tiempo político claramente favorable para los demócratas, enfatizando que la cuestión racial había cumplido un rol menor. Muy pocos, tal vez algunos, conjeturaban que Obama había sido elegido a pesar de su raza. Los estudios científicos parecían apoyar la hipótesis que la cuestión racial era un factor cada vez menos relevante en la sociedad estadounidense. Casi todos estos estudios reportaban que varias encuestas mostraban que los votantes no parecían tener en cuenta la raza en comparación con otros factores ideológicos, políticos, económicos que explican el voto. Algunos de mis exalumnos, dice el autor, fueron compañeros de clase de David Owitz cuando coincidieron con él en la Universidad de Harvard durante sus doctorados. Todos lo describen como un buen tipo, de razonamientos simples y concretos e inmensamente curioso. Y es esa curiosidad lo que los llevó a revisar la cuestión racial sobre la base del entonces flamante Google Through Trends, herramienta de búsqueda sobre la cual hablamos en el capítulo 1. David Owitz sospechaba que era muy raro que la gente expresase abiertamente sus posturas racistas en una encuesta formal como las que se utilizan para explorar estas cuestiones científicamente. Por el contrario, su conjetura era que el anonimato de las redes sociales escondía una fuente mucho más confiable para hurgar en estas cuestiones delicadas. La estrategia fue tan simple como efectiva. La idea era asignarle a cada región de los Estados Unidos un índice de racismo en contra de los negros sobre la base de la intensidad de búsquedas de palabras ofensivas en Google en contra de este grupo. La palabra 1 o la palabra 2 que mencioné más arriba y que sabemos bien cuáles son sin que se las diga y sin tener que mirar la tabla B1 en el artículo. Para esas regiones también se observa el historial de preferencias por demócratas y republicanos, además de varios indicadores sociodemográficos. El puntilloso estudio de David Owitz demuestra la hipótesis de irrelevancia de la cuestión racial en la elección de Obama. Sobre la base de métodos de regresión, como el del capítulo 3, muestra que Obama obtuvo un 4% menos de votos que los que habría obtenido de no ser afroamericano. Es decir, lo que hace ganar la elección Obama es el viento favorable para los demócratas, a pesar de su condición racial. Las conclusiones son alarmantes. La elección de Obama es una engañosa muestra de progreso no racial. Los resultados de David Owitz fueron recibidos con frialdad por la comunidad académica, tanto por sus propios prejuicios sobre esta temática como por dudar de Google como una fuente relevante para la investigación académica. De hecho, las primeras versiones de Google Trends, algoritmo que Google usó para estudiar las epidemias de la gripe A y después puso a disposición del público para estudiar todo tipo de tendencias, advertían que nadie escribió una tesis doctoral con estos datos, sugerencia que astutamente desoyó David Owitz en su propia tesis y que le costó el rechazo de 5 revistas académicas antes de su publicación final. Tal vez esa tibieza lo haya inducido a abandonar su promisoria carrera académica y a aceptar una oferta como analista en la mismísima Google, para luego convertirse en un demandado autor de artículos periodísticos y libros. Hace muy poco David Owitz publicó Todos mienten,
Big Data, nuevos datos y lo que Internet puede decirnos sobre quiénes somos realmente. Se trata de un bestseller que discute el rol de Big Data en la sociedad basado en sus investigaciones usando Google Trends. El tema central del libro es el potencial de Internet y Google como fuentes de información válida, sobre todo en cuestiones delicadas como el racismo. El libro no anda con medias tintas y afirma que las búsquedas de Google constituyen la base de datos más importantes que haya relevado jamás sobre la psiquis humana, o que los datos digitales podrían ser el microscopio o el telescopio de nuestra era. Davidowitz sugiere que la verdadera contribución de los datos provenientes de las interacciones digitales no está en el volumen, sino en que estos datos iluminan aspectos de la sociedad elusivos a cualquier mecanismo tradicional como una encuesta o un experimento. Las búsquedas de Google Trends revelan un racismo peligroso que no aflora en ninguna encuesta tradicional. El fascinante libro de Davidowitz sugiere que una parte considerable de la explicación del aparentemente inesperado triunfo de Donald Trump tiene que ver con la cuestión racial. El episodio relatado en este fragmento indica que más que Big Data deberíamos hablar de Right Data, datos correctos. No es que ahora hay simplemente más datos, sino que Big Data crea información antes impensable en su calidad. Es en este sentido que más posiblemente será mejor y lo que quizás justifique el entusiasmo de los más fervientes adherentes a la causa de los algoritmos. Que en inglés right también quiera decir derecha es una interesante coincidencia que mi instinto de estadístico no puede dejar pasar. Fragmento titulado Titanes en el ring de los datos. Yo era el rey de este lugar hasta que un día llegaron ellos, gente brutal, sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Así que Antonito mezcla en tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey imaginario o no, compuesta por Charly García. Y algo similar siente la estadística clásica ante la aluvión de Big Data. Como vimos en el capítulo 1, la revolución de datos y algoritmos es percibida con recelo por algunos sectores de la tradición estadística que ven a Big Data otra moda pasajera y dicen que científico de datos no es otra cosa que un estadístico pero con chupines rojos. Ah, sí, análisis multivariado, me dijo recientemente un prócer de la estadística en relación con Machine Learning, sugiriendo que las técnicas modernas no agregan demasiado los métodos multivariados que la estadística ya habría descubierto 40 años atrás, y ofendido como un viejo cocinero que escucha llamar a una simple milanesa loncha de res envuelta en panificación. La gran diferencia con el protagonista de la canción de Charly García es que la estadística fue un rey concreto y para nada tonto, y que cumplió un rol vital en el desarrollo de la ciencia moderna, tanto en el diseño de los experimentos de la biología o la física, como en el análisis de datos de las ciencias sociales, como la sociología, la política o la economía. Mucho se ha escrito sobre la estructura de las revoluciones científicas. Como reza el título del famosísimo libro de Thomas Kuhn, que dice que el avance de la ciencia no ocurre en forma suave sino a los saltos, mucho se ha escrito sobre la estructura de las revoluciones científicas. Pero un punto importante es que la naturaleza revolucionaria de algunas ideas científicas o de ciertos episodios históricos son más bien una racionalización ex post. Difícilmente los españoles de antaño se hayan levantado el 1 de enero de 1493 al grito de «entramos en la edad moderna». Es la historia de la ciencia lo que confirma que las revoluciones existen y seguirán existiendo, como que no todo cambio es una revolución. ¿Y cuál fue la revolución que trajo la estadística? Contra lo que muchos creen, la estadística científica no analiza datos, sino lo que está detrás de ellos. La gran revolución estadística comienza cuando los científicos ven en ella una forma sistémica de entender qué es lo que los datos quieren decir de las leyes subyacentes que los gobiernan y no de ellos mismos. Supongamos que en una encuesta el 63% de los encuestados dice que
votará a fulana. Sin la invención de la estadística, esta encuesta dice exactamente esto, que el 63% de los encuestados votará a fulana. La pregunta clave que se hace la estadística moderna y la política o la sociología es si ese 63% es informativo de una población general más allá de los encuestados. Y si no se acepta un error de estimación, la respuesta es claramente negativa, ya que no es posible adivinar qué es lo que votarían los no encuestados. El enorme avance de la estadística científica viene por dos lados. Uno es notar que, si bien siempre existe un error por no encuestar a toda la población, este error es medible apelando al cálculo de probabilidades. En segundo lugar, observar que, si la encuesta puede diseñarse de forma sistemática, tal vez sea posible achicar considerablemente ese error. Este ejemplo simple ilustra dos preocupaciones centrales de la estadística: la cuantificación del error estadístico y el diseño de métodos que lo minimicen. Mucho del juego de la estadística consiste en lo siguiente: dado un modelo, aprender, conocer, estimar sus características desconocidas a partir de datos. En esta lógica, el modelo es provisto desde afuera de la estadística, por una teoría, experiencia, etc., cuya tarea es proponer métodos, algoritmos, para aproximar sus aspectos desconocidos de la manera más confiable. Los datos son solo un actor secundario para desenmascarar el verdadero protagonista, el modelo, aquello que está detrás de los datos, las leyes profundas de la ciencia. Y si alguien pregunta, ¿y de dónde sale el bendito modelo? Un estadístico de antaño respondería: no sé, amigo, es un problema suyo. Yo solo le digo cómo se estima o cómo recoger datos de la mejor manera posible. Yo soy como el cura del pueblo, lo caso, pero novia, consígase usted. La estadística concentró su esfuerzo en proponer métodos confiables a fin de decir algo con respecto a los modelos de la teoría. En esta lógica, una idea central es que más datos es mejor. De hecho, en el ejemplo de la encuesta, si de la muestra pudiésemos ir a la población, el error de estimación desaparecería. Mucho del esfuerzo de la estadística científica es garantizar que los métodos propuestos mejoren su performance con la abundancia de datos. Y desde este punto de vista, Big Data suena como una música para los oídos de la estadística clásica, sobre la base de que más parece ser mejor. ¿Y entonces de qué se queja la estadística en relación con Big Data? La idea de que más es mejor se basa en seguir usando las mismas herramientas bajo el mismo modelo, pero con más datos. En cambio, lo que hizo la revolución de algoritmos fue aprovecharle el aluvión de datos para proponer herramientas nuevas que permitan también cambiar el modelo. Y ahí, la comparación de Big Data con la estadística tradicional es nuevamente de peras con manzanas. Si volvemos a la canción de Charly García, el rey que ve su poderío amenazado no es la estadística, sino el modelo. El análisis de datos moderno comienza descreyendo de que haya tal cosa como el modelo. Por el contrario, concentra todo su esfuerzo en ver si los datos lo revelan, sin someterse pasivamente a su autoridad. Usemos como ejemplo el caso de CART que vimos en el capítulo 3. Tanto en el ejemplo del hundimiento del Titanic como en el de detección de spam, es el propio algoritmo el que sugiere un modelo, un árbol, cuyo objetivo no es revelar ninguna teoría subyacente, ni social, ni meteorológica, ni de ingeniería naval, sino predecir un evento futuro. Muerto el modelo, el nuevo rey pasa a ser el propio algoritmo, que ahora cumple la doble función de estimar y construir el modelo. Es el cura del pueblo cazando y buscando parejas. La vieja pregunta es: ¿y el modelo de dónde sale? Es la ayuda de las nereidas del análisis de datos que responderían que los datos los sugerirán a través del uso del algoritmo correcto, apoyado por un océano de datos. En definitiva, la gran división entre la estadística tradicional y el análisis de datos es que la primera estima o valida modelos, mientras que el segundo los construye. Toda teoría es gris, pero es verde el áureo árbol de la vida, dice un popular aforismo. Y nada es más práctico que una teoría, retruca otro.
Y como en una edulcorada telenovela, la gran síntesis ocurrirá del maridaje de una buena teoría con la validación de los datos y algoritmos. La teoría equivocada es una guía precisa en la dirección incorrecta y la falta de evidencia empírica torna trivialmente cierta cualquier barrabasada, relegando la ciencia a la habladuría y al chimento. La mejor ciencia surge de muchos datos maridados con las mejores teorías. No es una versus la otra, sino una y la otra, Big Data y la estadística. La peor Big Data aparece cuando descree tercamente de la teoría y la peor estadística clásica cuando no aprecia la revolución algorítmica y procede como si los Beatles fueran otro grupito de moda, como decían los viejitos locutores de los tempranos 70. El rey ha muerto, larga vida al rey. Dice un viejo dicho que se pronunciaba en las monarquías tras la muerte del soberano. Solo el futuro confirmará si el rey de las estadísticas ha muerto. Sin embargo, su reinado sigue vivito y coleando y bailando a través de las colinas, como el protagonista de la canción de Charly García. Fragmento titulado Da Capo. En el otoño de 1863, un jovencísimo Mick Jagger abandonaba la prestigiosa London School of Economics para dedicarse de lleno a los Rolling Stones. A tal efecto, Walter Stern, entonces su tutor, escribió en un reporte: "El señor Jagger me informó hoy que va a abandonar la facultad para formar una banda de rock. Le advertí que no había mucho dinero en ese negocio". La gracia que nos causa este episodio es con el diario de mañana. Con el de hoy, todos somos adivinos. Piensen en el consejo que ustedes mismos le darían hoy a un alumno, empleado o amigo si les dijese que dejara todo para dedicarse a armar otra bandita del montón. Como la prensa de entonces se refería tanto a los Stones como a los Beatles y a muchísimas otras bandas que quedaron en el olvido. Como el rock de los 70, la revolución de datos llegó para quedarse. Se dice por ahí que los datos son el nuevo petróleo, pero con la salvedad, no menor, de que no parece tratarse de un recurso agotable, como si en la analogía el petróleo no proviene de dinosaurios en escabeche, como dice una broma de niños, sino de animales que no solo no se extinguen, sino que parecen reproducirse a una tasa ingobernable. Este capítulo sugiere que el futuro de Big Data no tiene que ver ni con el tamaño ni con la velocidad de crecimiento de los datos, sino con la posibilidad de que la masividad revele aspectos del mundo que hasta ahora habían permanecido inaccesibles a los métodos tradicionales, como las encuestas o los experimentos. N es igual a todos es la frase que muchos usan para referirse a que Big Data eventualmente revelará todos los datos y tornará innecesaria a la ciencia tal como la conocemos. La naturaleza anárquica y espontánea de Big Data hace que sea muy difícil, si no imposible, que tengamos todos los datos, en particular los contrafácticos, como dijimos en este capítulo. Y si no es seguro que tengamos todos los datos, la estadística y la ciencia tienen un presente y un futuro asegurados, interactuando con los datos masivos y los algoritmos y no compitiendo con ellos, funcionando como guardianas de la replicabilidad, la transparencia y la ética, tal como lo han venido haciendo desde hace cientos de años, evitando que aparezcan episodios vergonzantes como el de Facebook o de Cambridge Analytica. Recientemente, dice el autor, estuve en la insigne Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires dando una charla sobre Big Data y mi anfitriona me recibió en el 6º piso del monumental edificio para conducirme a la sala donde tendría lugar la conferencia. Durante el camino atravesamos un auténtico laberinto de pasillos angostos repletos de laderas. Son los experimentos, me dijo cuando pregunté de qué se trataba. Comencé mi charla inquiriendo a la audiencia. ¿Y cuando hacen un estudio experimental, con cuántos datos trabajan? Alguien respondió. Y con un montón, digamos, unos 60 datos. 70 suena a nada en comparación con los idiotas de Big Data. Pero si el diluvio de datos que pregonaba Chris Anderson es capaz de aislar o producir datos claramente informativos sobre fenómenos todavía desconocidos y urgentes y comparables en calidad a los de un experimento o una encuesta bien diseñada, el esfuerzo de invertir en algoritmos y datos habrá valido la pena, por muchos o pocos que estos datos sean. Comentarios finales. Bajen el conuco, no se sufra tanto, todo el mundo.
Que el canuco no sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo, rogaba el inspirado compositor dominicano. Y de tanto rezarle al dios de la información, resulta que en vez de café ahora llueven datos en el campo y en todas partes. Se ha vuelto un lugar común decir que nos estamos educando para realizar tareas futuras que, si bien sabemos que existen, idea que parece ser particularmente relevante en relación con la temática de este libro: los datos, los algoritmos, las matemáticas y las computadoras. Las historias de este libro muestran que los nadadores más duchos del océano de datos son los que invirtieron en ideas atávicas, esas que nos acompañan desde el principio de los tiempos. Detrás de las mejores prácticas en ciencia de datos hay un cóctel de matemática, estadística, computación y un conocimiento fino del problema o disciplina que provee el ámbito en que vive un problema concreto. Así, un sociólogo con profundos conocimientos de su disciplina está muy cerca de convertirse en un buen analista de datos si está dispuesto a hacer una inversión en matemática y algoritmos. De manera similar, un matemático o programador profesional tiene una vía rápida de acceso a muchas disciplinas sociales y puede invertir en entender cómo funciona un mercado financiero, los pormenores de una campaña electoral o los detalles del marketing. El análisis moderno de datos requiere repensar seriamente la vieja idea de multidisciplinariedad. Ya no se trata de juntar personajes con distinta formación y ponerlos a interactuar, sino de hacerlos una vez que cada uno de ellos hizo una inversión relevante en el lenguaje común de los datos: la matemática, las probabilidades, la programación y la disciplina concreta que los convoca. Una conversación entre politólogos y matemáticos talibanes es pura cacofonía, a menos que los primeros hagan una inversión mínima en formalismos y los segundos en las complejas especificidades de la ciencia social. Es así donde el potencial es enorme. De mi extenso recorrido a través de las disciplinas que usan datos, de las más duras a las más discursivas, desde la computación y la física hasta la comunicación o la lingüística, emerge con claridad la idea de que en materia de datos ninguna disciplina domina obviamente a la otra. No hay caminos directos hacia la ciencia de datos. Si este libro tiene una sugerencia, dice el autor, es que una sana inversión en matemática y programación puede hacer un salto abismal en la calidad de las tareas de cualquier disciplina que requiere el estudio de datos, y que a la vez es crucial entender la naturaleza intuitiva y profunda de los problemas que acarrean los datos. No es una inversión muy grande y los beneficios son enormes. Sin embargo, el verdadero desafío de la lluvia de datos es para el sistema educativo. La enseñanza de la matemática en el nivel secundario y universitario es todavía demasiado ajena a la computación, a las probabilidades y a la estadística y a casi todas las disciplinas científicas. Alcanzar el actual y obvio grado de afinidad que la matemática tiene con la física debería ser un objetivo de corto plazo para la relación entre la ciencia de Pitágoras y la biología o las ciencias sociales. Los datos y los algoritmos pueden cumplir nítidamente el doble rol de aceitar y motivar la relación entre la matemática y el resto del conocimiento. En contra de lo que opinan los fundamentalistas, el diluvio de datos ofrece un futuro promisorio para todas las ciencias. Ojalá que las historias que compartí con ustedes los incentiven a entrar al fascinante universo del estudio honesto y científico de datos. Y si a tal fin tuvimos que invertir en algunos trucos algorítmicos a razonamientos probabilísticos, habrá valido la pena el esfuerzo, porque hablar de datos sin hacer matemática o computación es como nadar sin mojarse, y analizar los datos sin conocer el problema de fondo es mojarse sin nadar. Finiquite.